y la importancia que es que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, y si lo encuentra póngase de pie en esta mañana. Leemos la palabra del Señor en esta hora para la gloria del Señor. Les damos la bienvenida a los que nos ven en la transmisión. Le vamos a dar lectura al versículo 9 en esta mañana. Después nos sentamos, vamos a ver algo muy bonito que prepararon para que usted vea lo que Dios está haciendo. No, Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, y lo leemos todos en esta mañana para que entendamos a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor así, todos juntos, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez más. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este día sea de mucha bendición sobre nuestra vida por medio de esta palabra que tú nos vas a hablar. Queremos pedirte en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo tome, Señor, lo que tú nos tienes que hablar en este día y que nos lo hagas saber. Háblanos, Señor, en este día. Y, Señor, que esta sea una palabra sembrada en nuestros corazones para que dé fruto al 30, 60 y 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ya tienen el video, avísenme para que lo veamos en esta mañana. Siéntese, tómese un tiempecito. Amén. Milagros de amor, sana ciudad.
Déselo fuerte al Señor en esta mañana. Amén. Si me pueden prender la luz, por favor. Y yo quiero que diga conmigo: me gloriaré en mis debilidades. A ver, dígalo con convicción: me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios se perfeccione en mí. ¿Qué es lo que se quiere perfeccionar en su vida? A ver, fuerte, con ganas. ¿Qué es lo que se quiere perfeccionar en su vida? El poder de Dios se quiere perfeccionar en su vida. Es muy importante entender que cuando, por ejemplo, vemos cómo Dios trabaja en personas limitadas, la gloria va a ser para Dios cuando se logran cosas grandes y maravillosas. ¿Sabe qué es muy importante? Que nosotros nos enfoquemos en lo que nosotros podemos ver, qué es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Una de las cosas que es muy importante es entender que muchas veces nosotros no tenemos capacidades. ¿Por qué? Porque estamos dentro de lo que veíamos al principio de estas clases, en un cuerpo que se limita, no puede traspasar las paredes. Sin embargo, cuando Cristo resucita, lo vimos la semana pasada, se pone en medio de sus discípulos. Y es interesante eso, que nosotros podemos creer en un Cristo capaz de todo. Pero hay algo que yo quiero decirle en esta mañana, que Cristo afirmó y que Cristo dijo: las mismas cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer, porque yo voy al Padre. Y entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que va a operar en nosotros, también lo primero que tenemos que darnos cuenta es hasta dónde nosotros podemos hacer las cosas humanamente, pero hasta dónde Dios nos puede llevar con el poder de su Espíritu Santo. Si en esta mañana lo entendemos, vamos a ver que todo lo que hagamos va a ser bendecido por el Señor. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Miren, hace falta que trabajemos más en equipo y que le demos al Señor ese tiempo en el que nosotros podamos decirle: Señor, usa nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos más de 100 niños, nos faltó el evento de aquí. Por muchas razones nos quitan el audio porque no tenemos los derechos, y entonces si usted ve la obra de teatro, lo que se hizo la semana, hace 15 días, ¿sí? Está apagado en muchas partes el video, no hay sonido, no se escucha. ¿Por qué? Porque no tenemos esos derechos, supuestamente, ¿verdad? Entonces, de alguna forma nosotros podemos ir dándole gracias a Dios hasta dónde puede ser eso, por ejemplo, un límite. Sin embargo, yo quiero decirle algo: puede trascender en la medida que nosotros primeramente reconozcamos que tenemos límites, pero esas limitaciones a Dios no le importa. Diga conmigo: a Dios no le importa mis límites, porque Él usará mi vida poderosamente. Ahora, ¿lo cree usted en mañana? Yo quiero que ahora leamos el versículo 16. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 12. Pero ahora yo quiero que leamos esto. Versículo 16. Cuando lo encuentren, digan amén. Perdón, me equivoqué. Capítulo 11. Por eso no me checaba. Capítulo 11. Versículo 16. ¿Lo tienen ahí? Ahora pongan atención en esta lectura que vamos a ver. Y es una de las cosas que nosotros podemos analizar cuando vemos a una persona. Sí, muchas de las cosas que nosotros podemos ver en esa persona es rasgos, características de su persona, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas personas que de repente se les nota la alegría a lo lejos. Son alegres, todo ese tipo de cosas que tienen un temperamento que lo distingue. Pero hay otras que no distinguen por eso, ¿sí? Hay personas que muchas veces dicen: oye, ¿qué tienes? No sé, es que te veo triste. No, estoy bien a todo dar y todo eso, ¿no?
Y cuando nosotros vamos viendo todo ese tipo de cosas, el Espíritu Santo nos va como que de repente revelando las cosas que hay en una persona. Pero una de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta es cómo el Señor nos puede revelar lo que puede haber en la gente. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor Jesús tenía es que antes de que los fariseos hablaran o cómo veía a los fariseos, el Señor Jesucristo les decía: ustedes son generación de víboras. Y uno dice: wow, cómo el Señor lo podía ver, ¿no? Otra ocasión les dice: ustedes son hipócritas. Y entonces, ¿qué era lo que veía Jesús en la persona? Su característica de su ¿qué? De su persona. Pero eso solamente el Espíritu lo puede revelar. Y cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu nos puede hacer ver cómo una persona puede ser, ¿sí? Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, ¿sí?, en este versículo que vamos a leer a continuación al final, empieza a hablar acerca de lo que muchas veces la gente lo veía a Pablo. Nosotros hemos visto al apóstol Pablo como un gran predicador. ¿Cuánto lo hemos visto así? Pero no todos lo ven de esa misma manera. Vean lo que dice el versículo 11, 16. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Cómo lo veían los corintios a Pablo? Como loco. ¿Estamos aquí? Versículo 17 dice: lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como la locura, con esta confianza me gloriaré. ¿Con esta confianza qué? De gloriarme. Bueno, yo quería ver si estaban despiertos. 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo ¿qué? Me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, pónganme atención en eso, dice: yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Póngame atención en eso y eso subráyelo, por favor. Una vez que dice: 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Subráyelo, por favor. ¿Me gloriaré en qué dice? En lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de, ¿qué dice? De sus manos. Ahora póngame atención, capítulo que sigue, versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde dice? ¿Hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Ahí me voy a detener en esta mañana. Ahora, el domingo pasado yo les hablaba acerca de cómo funciona el Espíritu Santo en la vida de una persona. Son tres cosas. La primera que dijimos el domingo pasado es que a través del arrepentimiento convence a la persona, la conversión, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Yo quiero decirle esta mañana que, por ejemplo, Pablo era una persona que conocía muy bien las Escrituras, la palabra del Señor. Según la historia, Pablo fue entrenado por uno de los maestros más grandes en aquellos tiempos, que se llamaba Gamaliel. Y este hombre le enseña acerca de lo que es la Torá, lo que es el Talmud, y lo lleva a ser una persona que conozca bien la palabra del Señor. Ahora, cuando Pablo se conoce por la muerte de un muchacho llamado Esteban, apedreado. Y dice la palabra del Señor que él consintió. ¿Se acuerda de eso? Y eso es muy importante que usted lo vea. ¿Qué hizo Pablo? Consintió, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver ahí? ¿Por qué lo mataron a Esteban? ¿Se acuerda por qué lo mataron? Porque dio un gran discurso. Y empezando desde cómo ya es el llamamiento de Abraham, cómo llega Israel a ser cautivo, y en ese tiempo y en ese proceso el Señor los libera y los lleva al pueblo de Israel, y él está hablando en medio de pura persona conocedora de la palabra del Señor. ¿Qué sucede con eso? Que llega el momento en que en un momento dado dice la palabra del Señor, que entonces llega a hablar de Jesús y dice, a este Jesús, dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó. Y este Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Se enojan con Esteban y lo apedrean, y dice que Pablo, ¿qué dice la palabra del Señor? Consintió en su muerte con ellos. Ahora, ¿a quién le gustaría comer con un asesino? Sentarse con un asesino. ¿Alguien de aquí? A lo mejor usted ha comido alguna vez con alguien, pero no lo sabe. ¿Cierto o no es cierto? Pero Pablo sí se conocía esto. Este pequeño detalle Pablo lo llevó por mucho tiempo en su vida, lo marcó. Y hay cosas en la vida que nos marcan, ¿sí? Sin embargo, después de la conversión de Pablo, dice la palabra del Señor que este hombre empezó a predicar la palabra del Señor de una forma diferente. ¿Cómo fue esa forma diferente de Pablo? La revelación. Pablo no tenía revelado a Cristo en su vida. Sin embargo, él recibe la revelación cuando va camino a Damasco a aprender a otros cristianos, y se encuentra ¿a quién? ¿A quién se encuentra? No, ¿cómo que a Felipe? Al Señor Jesucristo. ¿A quién se encuentra? ¿A quién se encuentra? ¿A quién se encuentra? A ver, eso sí, ya despertaron. ¿A quién se encuentra? A Jesucristo. ¿A alguien le gustaría encontrarse a Jesucristo? Pues lo tiene en su palabra. Usted nada más tiene que abrir su Biblia y leer para que Dios le hable a su vida. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Ahora yo quiero que ponga atención en algo muy importante, que eso es muy importante. ¿Sí? La revelación solamente viene de una sola fuente, y ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela, pero revela a Dios. Y Pablo no conoció a Pedro personalmente hasta tiempo después, ni a Juan ni a ninguno de los apóstoles. Él empieza a tener una revelación que el Señor Jesucristo le empieza a decir algo acerca de cómo es su personalidad. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, nosotros leemos la parte de lo que dice 1 Corintios 11, que dice, porque yo recibí del Señor. O sea, a mí nadie me lo enseñó. No fue Pedro el que me la instituyó la cena del Señor.
porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Se da cuenta de esto? ¿Sí? A Pablo no le habían dicho cómo fue la cena del Señor, sin embargo recibe revelación de parte de Dios. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Póngame atención en esto. Mire, ¿a quién de ustedes le hubiera gustado cómo fue el comienzo de todo? Cómo se empezaron a formar las grandes montañas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cómo se formó? Hay 2 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, ¿sí? Algunos dicen que Génesis 1 lo escribe Moisés o Génesis 2, no se han puesto de acuerdo, pero los 2 no lo escribe Moisés. ¿Por qué? Hay detalles, ¿sí? Uno dice unos detalles que no lo dice en el capítulo 2 y otros no dice cómo fue, cómo Dios hizo sacar a la mujer del hombre. Génesis 1 no dice eso. Génesis 1 dice que Dios los formó a los 2 del polvo de la tierra. Génesis 2 dice que tomó el Señor de la costilla ¿de quién? De Adán, e hizo a la mujer. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿quién estuvo ahí para decirnos que eso es cierto? Pregunta, ¿cuántos de nosotros lo creemos? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Aun cuando incluso, ¿sí?, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay quienes nos toman como locos y nos dicen, ¿a poco ustedes son de los que creen en esas fantasías? ¿Sí? Lo mismo sucede en Pablo. O sea, la locura de Pablo es porque en un momento dado dicen, ¿cómo una persona que antes como que estaba coherente ahora predica algo que no creía? De un hombre que resucitó al tercer día y que ahora se dedica a predicarle a los gentiles. ¿Por qué? Y él dice que es por revelación. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora póngame atención en esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor hace es tomar nada más el depósito en donde va a venir la revelación. Y si tú no estás preparado, es algo que en un momento dado no te va a suceder. Pero necesitas prepararte para que esto pueda ser depositado en tu vida. ¿Sí? Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana. Pablo tenía algo, era celoso de las Escrituras, pero él quería llegar a la verdad. Él anhelaba, lo hacía de una forma en que él decía, yo sé que lo que estoy haciendo, ¿qué cosa? Es lo correcto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Por eso es muy importante entenderlo, mis hermanos. Dios no va a buscar una persona que en un momento dado sepa mucho de su carrera, de lo que es, si esa persona no quiere ser el depósito de parte de Dios. Y cuando eso sucede, Dios ya lo sabe. Y entonces empieza a traer una revelación para que se manifieste lo que Dios tiene para su vida. En ese momento empieza a haber una operación. ¿Qué es una operación? Alguien que se imagine que es una operación. Por ejemplo, a alguien que le vayan a operar el oído y le tienen que reconstruir su oído. ¿Se imagina? ¿Sí? Que lo lleven a un taller mecánico o a la carnicería. ¿A dónde lo tienen que llevar? A un hospital y tiene que ser metido en un ¿qué? En un quirófano, ¿sí? Con todos los ¿qué? Imagínense que diga el doctor a media operación, ¡ay, se nos olvidó traer la sierra! Digo, hoy es ya láser, ya todas esas cosas, ¿no? Pero esta persona está siendo intervenida y está siendo operada, y cuando sale ya no es igual, porque hubo ese procedimiento. Se reconstruyó, le quedó a lo mejor no perfecta, pero algo ya pasó. Y esa persona cuando se ve ya no se ve igual.
de la misma manera. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? Pablo en un momento dado, él tenía todo lo que era el conocimiento de la palabra del Señor para en un momento dado convertirse en uno de los mejores fariseos. Sin embargo, el Señor traía a la vida de Pablo un conocimiento, una revelación, pero tiene que darse cuenta Pablo y decirle: tengo debilidades, y en estas debilidades el poder de Dios se va a perfeccionar. Por eso cuando leemos el capítulo 11 desde el versículo 16 empezamos a analizar cómo se describe Pablo. Ahora tómese un minuto y descríbase usted. ¿Cómo es? ¿Le hace caso a la palabra de Dios en todo? ¿Cómo en un momento dado usted ha querido hacer lo correcto delante del Señor? Porque Pablo empieza a tener eso, ¿sí? Y empieza a decirle: ¿qué acaso yo no me enfermo? ¿Qué acaso yo no puedo tener necesidades? ¿Qué acaso yo no estoy pasando por ese tipo de cosas? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces cuando él se describe, Pablo llega y entonces en el capítulo 12 empieza diciendo: si de algo yo me puedo gloriar es porque el Señor me ha revelado con toda su esencia de lo que Él es. Y quiero que ustedes entiendan esto: es para que el poder de Dios se manifieste a través de mí. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora yo quiero que digas en esta mañana: que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Amén. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy diferente a lo que fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, el poder de Dios o el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas. De vez en cuando venía sobre una persona. Sin embargo, sí estaba en algunas personas siempre, ¿sí? Pero eran muy contadas en el Antiguo Testamento las personas que tenían al Espíritu Santo. En otras, de vez en cuando el Espíritu Santo hacía algo sobrenatural en ellos. ¿Estamos aquí? Y lo vamos a descubrir en esta mañana. Jueces capítulo 14, por favor. Vamos a irnos a esta parte de la palabra del Señor. Jueces capítulo 14, versículo 5, por favor. Ahora, quiero que ponga atención en esto, porque esta parte es muy importante entenderlo. Dice la palabra del Señor: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tidnán. Y cuando llegaron a las viñas de Tidnán, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. A ver, ponga atención en esto. ¿El Espíritu Santo estaba en la vida de Sansón todo el tiempo? No. En ese momento Sansón corre un peligro porque un león lo va a atacar y el Espíritu Santo viene sobre de él, ¿sí? Ahora, siempre hay un propósito de parte de Dios cuando el Espíritu Santo está en la persona. Amén. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Dice: sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había, ¿qué dice? Hecho. Ahora veis el capítulo 15, por favor. Esa es una de las cosas, y son dos veces que, por ejemplo, por lo menos en la vida de Sansón pasa esto. Quizás son tres. Quizás cuando tira los muros o el poste de en medio de la casa, viene también el Espíritu Santo. Pero esta parte es muy importante. Sansón es una persona que le falla mucho a Dios. Diga conmigo: le falla mucho a Dios. Pero no sabe reconocer sus debilidades. El Espíritu Santo no te va a ayudar mientras tú tengas un orgullo y no sabes reconocer tus debilidades. Si usted lee después, Sansón se gloría de lo que hace, come de la miel y quiere sacar provecho de esto, como diciendo: yo lo hice, no fue Dios. Después, en otra ocasión, manda quemar las cosechas de los filisteos y los filisteos lo mandan a pedir para que lo maten.
y entonces lo toman preso, se los entregan a los filisteos, y cuando lo van a matar, dice el versículo, capítulo 15, versículo 14, dice: y así que vino hasta Lejí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Ya después usted lee la historia. ¿Qué sucede? Con una quijada de un burro, ¿qué sucede? Mata miles de filisteos. ¿Por qué? Porque otra vez viene el Espíritu Santo sobre una persona. Y usted me puede decir: pastor, pero ¿acaso el Espíritu Santo no reconoce lo que tiene esa persona? Claro, y reconoce lo que se tiene también. ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie. Y por eso en esa perfección podemos caminar con el poder del Espíritu Santo, reconociendo debilidades, para que el poder de Dios se perfeccione. ¿Estamos aquí? Ahora, ese es el caso de una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida, que esté todo el tiempo con él. Sin embargo, sí había personas que tenían al Espíritu Santo en su vida. Ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, y después versículo 1 y después versículo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, aquí hay un pequeñito detalle en esta persona, ¿sí? Vamos a ver una de las cosas que tiene la diferencia entre Saúl y David. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vean ahí esos detalles y después lo leen los otros versículos 4, los otros dos versículos, los 4 versículos que faltan. Pero vayas hasta el versículo 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. No le dice ya llegó, sino dice vendrá sobre ti. ¿Con qué dice? Con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Sabe qué era lo que lo caracterizaba a Saúl? La inseguridad. Saúl era una persona tan insegura que cuando incluso ya lo van a presentar como rey delante de Israel, se había ido a esconder al establo de su papá. Lo fueron a sacar de ahí. Su inseguridad era tanto de Saúl que no tenía eso que, por ejemplo, cuando lo mandan a buscar unas asnas que su padre había perdido, lo mandan con un criado. Y él se da por vencido y en un momento dado dice: no, ya vámonos, ya no vamos a encontrar absolutamente nada. Y el criado le dice: pruébale, esfuérzate un poquito más, vámonos con el vidente, él puede declararte todas las cosas. Y Saúl le dice: pero si nos vamos con él, ¿qué vamos a llevarle? Dice el criado: yo traigo aquí 2 panes sin levadura y se los damos al vidente. Llegan y casi el criado le dice: mira, te presento, él es mi jefe y toda la cosa, y aquí buena onda. Saúl no tenía eso. Un día antes de que llegue Saúl, delante de Samuel, dice la palabra del Señor que el Señor le revela y le dice: mañana a esta hora vendrá a ti uno que viene de la casa de Benjamín, al cual tú lo vas a ungir como rey. Hay gente que muchas veces nosotros pensamos que califican para ciertas cosas, y las calificamos de acuerdo a lo que es el aspecto de una persona. Dice la palabra del Señor, según describe la Biblia, que Samuel era una persona muy alta, por lo menos 1,80. La estatura normal entre los judíos es entre 1,60 y 1,65. Y este hombre les pasaba, dice la palabra del Señor, un codo de estatura les pasaba a casi todos. Entonces cuando lo ve Samuel dice: no, este hombre, esto va a hacer que funcione el reinado de Israel. Pero dice esta parte que acabamos de leer,
que Samuel llevaba la redoma de aceite y la derrama sobre la cabeza de Saúl, y el Espíritu Santo no llega sobre la vida de Saúl en ese momento, sino hasta que tiene que hacer ciertas cosas. Por eso le dije que nosotros tengamos cuidado en muchas veces cómo vemos las cosas, ¿sí? Samson no tenía el Espíritu Santo todos los días, de vez en cuando llegaba. ¿Estamos aquí? Ahora, hay un hombre que es ungido como rey, pero para que el Espíritu Santo llegue a su vida, vamos a leerlo para que lo veamos. Los versículos que no leímos. 1 Samuel 10, del 2 al 5. 1 Samuel 10. Dice el versículo 2. ¿Ya están ahí? Espérenme tantito porque no encuentro el 2. Dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego de que te hayan saludado, te darán los 2 panes, los tomarás de su mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Se da cuenta de eso? Aquí hay una condición para Saúl, para que él pueda recibir ¿qué cosa? La vestidura del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ahora, como que pareciera que no tiene la diferencia entre Sansón y Saúl, pero no. El Espíritu Santo llegó y empezó ya a estar en la vida ¿de quién? De Saúl. Pastor, ¿cómo lo sabe? De eso tiene sustento, sí, lo vamos a ver. ¿Saúl le falla a Dios? Sí. ¿Es desechado? Sí. ¿Se buscan un qué? Un suplente. Sí, en aquellos tiempos no era quien salía a votar, nada de eso, No había cartillas ni nada de eso, ni le daban, usted llegaba con su credencial del INE, no existía absolutamente nada de eso. Dios determinaba quién era. Amén. Así como Dios ha determinado que usted sea. Uy, créaselo a Dios en esta mañana. Dios a usted lo eligió, no calificábamos, y Dios ha determinado que hoy nosotros podamos caminar con el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, vámonos ahora ahí mismo. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás, a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Subraya la palabra desechar. Desechado. Esa es la palabra clave, mis hermanos. ¿Está aquí? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer.
y me ungirás, al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego de que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿A quién vio? ¿Quién es Eliab? El hermano más grande de Saúl, el primogénito. ¿Sí? A veces cuando nosotros vemos a nuestro primogénito dicen: chulada de hijo. No es de David. Es el hijo de Isaí, el hermano mayor de David. Amén. Dice, póngame atención. Y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lo mismo que Saúl, Dios ya lo había desechado. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? ¿Qué mira el Señor? Póngame atención en esto, mis hermanos. A Saúl le derraman aceite sobre su cabeza para ser rey, pero no viene sobre él el Espíritu Santo. Luego. Sin embargo, lo condicionan para que haga esto, vaya aquello y haga eso, y después se encuentren hasta el último en la compañía de profetas. Cuando se le junta a la compañía de profetas, el Espíritu Santo viene sobre la vida ¿de quién? De Saúl. Pero ¿cómo recibió Saúl el Espíritu Santo? Por una unción. ¿Sí? Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Samson no recibió ninguna unción, pero había sido apartado desde antes de ser concebido. Un ángel le dijo a su padre: tu mujer tendrá un hijo, y no pasará sobre él ni navaja, ni tomará cosas de los muertos, ni se emborrachará, ni se juntará a mujeres impías. Cosas que Sansón no soportó la tentación. Sin embargo, eso lo ve ¿quién? Dios, porque Él escudriña lo que hay en el corazón. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Sigue conmigo? Bueno, dice la palabra del Señor que cuando vienen y pasan al primer hijo de Isaí, le dicen: no hombre, este cuate. ¿Cuántas veces usted ha calificado a alguien por su apariencia? De verdad. ¿Sabe cuándo lo hacemos nosotros? En el noviazgo. En el noviazgo ni nos damos cuenta de los defectos que tiene. ¿Cuándo se los vemos los defectos? Casados. Ronca, ¿sí? No se bañan. Se bañan nada más cuando tienen la cita, ¿no? Pero así en el noviazgo dicen: ay, es que tu olor. Y lleva el cuate 3 días sin bañarse. Ya de casados el olor ya ni lo soporta. La apariencia, ¿sí? ¿Qué dice el dicho? ¿La apariencia qué? Engaña. Así le sucedió a un profeta de Dios. Y cuando lo ve, el Señor le dice: yo no miro lo que hay delante de los ojos, yo miro el corazón. ¿Sí? Ahora, en ese momento lo que Dios está viendo es tu corazón. Y muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que corregir es el corazón. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Pero si tú eres de los que en un momento dado, antes de irte a trabajar, en lugar de leer para que Dios te hable su palabra, lees otra cosa, oyes otra voz diferente, eso es lo que va a llevar tu corazón durante el resto del día. Si te pones un video de motivación, eso es lo que vas a tener. Si prendes las malas noticias, eso es lo que vas a llevar. Pero si escuchas la voz de Dios,
Lo que siembre la palabra del Señor ese día en la mañana en tu corazón es lo que Dios va a hacer que repercuta. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención en lo que vamos a ver a continuación, porque esto es muy interesante de analizarlo. Dice el versículo 8: entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido ¿quién? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hay una diferencia entre Saúl y David, ¿sí? Porque ¿qué vio primero el Señor? El corazón. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Algunos creen algo bien interesante, mis hermanos. Nosotros tenemos una forma de la Biblia muy resumida. Pero algunos llegan a creer que cuando Saúl sale a buscar las burras de su papá, las asnas de su papá, él primero se había ido primero con los cuates, después aquí, y hasta el último ya estaba llegando por donde más o menos le dijeron que estaban las asnas. ¿Obedeció luego? No. Entonces ya tenía algo como que, por eso dice la palabra del Señor un detallito, que que el papá de Saúl dijo: ¿qué le voy a hacer a este hijo mío? O sea, ya las asnas aparecieron y él todavía sigue por allá. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana? Hay cosas que muchas veces los papás como que dejamos que pasen por desapercibidos. Escuchen, jóvenes, pero Dios no. Dios no es tonto. La honra es muy importante para Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Porque Dios lo que va a escudriñar para depositar su poder es qué hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Hay gente que dice la palabra del Señor que ellos llegan a decir: es que Dios, nada más quiere como que en un momento dado que yo haga esto, pero ¿cómo voy a obedecer a alguien que dicen? La diferencia en cómo fue la conquista de Josué y después vino el tiempo de los jueces fue una. Josué conocía al Dios de Moisés, pero cuando empieza el libro de los jueces dice: y se levantó una generación que no conocían a Jehová ni los hechos de Jehová. ¿Sí estamos aquí en esta mañana, mis hermanos? Sí. Tú falta algo que Dios lo pone como principio para que te bendiga el Señor, y eso puede abrir y desencadenar una vida de maldición sobre tu vida. La honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Sigue aquí en esta mañana? Eso es bien interesante entenderlo. Y vea lo que el resultado de tener al Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo, capítulo 16, pero ahora versículo 14. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl,
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Fíjense nada más cómo muchas veces la gente puede ver algo en alguien. ¿Sigue aquí? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sale a tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente de sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Jehová está. ¿Ya se le notaba a David que la presencia de Dios en su vida? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, que el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Era la música lo que echaba el espíritu malo? ¿Qué era? La presencia del Espíritu Santo. ¿En la vida de quién? ¿En la vida de quién? En la vida de David. Ahora, una vasija para Dios puede ser muy útil en la manera que esa vasija se deje moldear, se deje usar. Sí, es que Dios, Señor, tú sabes que yo quiero que usar tu poder, y con esto, yo quiero hacer señales y milagros. ¿Te dejas usar por Dios? ¿Dejas que Dios siga gobernando tu vida? ¿Cómo lo habían ungido a David? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Rey. ¿Cómo lo seguía viendo su papá? ¿Como rey? Lo manda a dejar unos quesos y a tocarle a Saúl. ¿Sabe cuántas personas dicen: yo debería de tener el puesto que tiene aquel? Ese ni se lo merece, yo sí. ¿Sabe cuántas personas anhelan tener un grande ministerio? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces piensan que la unción de Dios es algo invaluable, o sea, que es más bien que no se valora tanto. Ay, sí, Dios me puede usar, pero vuelvo a repetirte, ¿te dejas usar por Dios? ¿Dejas que Dios use tu vida? Porque Pablo calificaba mucho, pero Dios lo tiene que tirar para hacerle ver que lo que él tiene, Dios no lo usa, sino su disposición de hacer las cosas. Usted y yo hoy estamos ocupando una silla porque un hombre se levantó a creerle a Dios y se atrevió a predicarle a los gentiles, cosa que los demás no lo quisieron hacer. Él se fue en contra de la corriente de los fariseos. Él luchó contra el sistema religioso de su tiempo. Él se opuso a muchas cosas que en un momento dado querían atar a los gentiles. Hay una reunión de todos los apóstoles y de la iglesia donde le decían: es que ¿por qué se les quiere obligar? Hay gente que hoy está dejando las escrituras, regresando a cosas que Dios ni nos manda a hacer. Y empiezan a hablar de un lenguaje así como que muy diferente al de nosotros. Es que no tienes que decirle Jesús porque ese es el nombre de un animal. Su nombre tiene que ser Yahshua. Y empiezan a meter tanta mentira en la iglesia, cuando hay una diferencia de lo que es la iglesia a lo que es Israel.
Una diferencia muy grande. Les falta leer Gálatas. Les falta leer lo que es Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque no hay una revelación de parte de Dios. Pablo le dice a Tito en su carta que le hace a Tito: te encomiendo que corrijas las deficiencias que algunos quieren hacer judaizándolos. Léalo. Se mandan a guardar días que ni están ahora en la palabra del Señor para la iglesia. ¿Por qué? El séptimo día no se hizo para que descansara Dios como que, ya me cansé. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: el séptimo día fue por causa del hombre, para que el hombre tenga un día de descanso. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, 6 días trabajarás. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Decimos: nosotros tenemos semana inglesa. Entonces ya está faltándose a la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántos días ordenó el Señor que debería de trabajar el hombre? 6 días. ¿No dice eso la palabra del Señor? Llega un muchacho rico y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Heredar qué dice? La vida eterna. Y el Señor le dice: ¿cómo lees tú? ¿Cómo lees tú? ¿Cuáles son los mejores mandamientos o cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se resume toda la ley. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La esclavitud le agradará a Dios? No. ¿Sabe qué rey Dios utilizó para abolir la esclavitud? En Estados Unidos, ¿a quién usó Dios? Abraham Lincoln. ¿No es cierto? 700 antes de que Jesús viniese, se levantó un rey llamado Ciro, un mesopotámico, y él escribió: el cilindro de Ciro se conoce, búsquelo. Y ahí iba a decir: búsquelo. Búsquelo, el cilindro de Ciro. ¿Sabe qué era lo que se escribió en ese cilindro? La abolición de la esclavitud. Y cuando llega a quitarle el trono a Babilonia, los medos persas, la historia lo dice claramente: Ciro desechó todo lo que era la esclavitud y dejó libre, ¿sabe a quién? Al pueblo de Israel, a los judíos, para que regresaran. Otra vez, después de 70 años de cautiverio, les dijo: regrésense, aquí no queremos esclavos. Y sabe, con el tiempo ellos mismos esclavizaron después a otros. Qué tremendo es eso. La ley era muy clara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué muchas veces no viene una revelación de parte de Dios? Porque el depósito no está queriendo ser preparado para que se pueda depositar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llegar primeramente a analizar qué hay en tu corazón, para que te use con poder. ¿Lo creen esta mañana? Sí. Vamos a terminar de ver esto. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4.
Versículo 14. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué cosa? Debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no conozca las debilidades del ser humano, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí hay algo bien claro, mis hermanos. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, tentado en todas las debilidades que tenía. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Le hago una pregunta. ¿Lo demostró Jesús? ¿Lo podemos comprobar en la Biblia? Que él tenía debilidades, pero las venció con un poder. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, porque es bien importante entenderlo, mis hermanos. ¿Sí? Para ser un maestro tenía que conocer la ley. A Jesús se le llamaba maestro, porque si le citaban alguna cosa o le hacían un cuestionamiento, él contestaba no de acuerdo a lo que él creía, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso dice, ¿cómo leéis? ¿Qué dice la Biblia? ¿Seguimos aquí, mis hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Ahora, cuando Cristo, por ejemplo, ¿sí?, en el ambiente de lo que es la honestidad, ¿Cristo fue probado en eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta qué tan honestos somos. Porque de repente si nosotros decimos, híjole, ay, es que me voy a hacer el enfermo para que no vaya mañana. ¿Es honesto? ¿Es honesto? Ay, le voy a pasar un billete al maestro para que me pase. ¿Es honesto? Yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. En una ocasión dice la palabra del Señor que llegaron y le dijeron a Jesús, póngame atención en esto. Maestro, ¿es lícito darle qué cosa? ¿Tributo a César o darle el impuesto a César? ¿Es lícito que nosotros como pueblo de Dios tengamos que traer unas monedas y pagarle un impuesto a César? Pero dice la palabra, dice, y viendo Jesús el corazón de ellos, les dijo, préstenme una moneda. Y cuando la tuvo el Señor dice, ¿de quién es la imagen? ¿Cierto o no es cierto? Ahora, qué interesante es eso. El Señor les había una de las cosas que dentro de los mandamientos que decía bien clara, no te harás qué cosa, imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No es cierto? ¿Qué era un César para los romanos? ¿Cómo no? No, ¿cómo no? ¿Qué era César para los romanos? Era Dios. Era Dios. ¿No es cierto? Y se creían dioses. ¿Traían idolatría en sus bolsas los judíos? ¿Ya se dio cuenta de eso? Sin embargo, se podía lidiar con eso. ¿Cómo se puede lidiar con algo así? Hace algún tiempo en nuestros billetes estuvieron marcados la Virgencita. ¿Quién de ustedes cuando lo recibió, lo rompió? Seamos honestos. ¿Quién lo rompió? ¿Por qué no lo rompieron? ¿Por qué no un momento, ay, este billete de 200 pesos, pum? ¿Por qué no se hizo eso? ¿Ya se da cuenta de eso?
Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo lo tenía, ¿sí? En el tiempo de Jesús habían dos tipos de monedas para pagarle los impuestos a los romanos, ¿sí? Y el que se movía dentro de Jerusalén, que se conocía como denario, ¿No lo cree? Cuando llega la mujer, la viuda, a dejar una ofrenda, ¿qué moneda dio? Blancas. Le voy a comparar. ¿Cuál era el valor de un denario en los tiempos de Jesús? Un día de salario. ¿Ya lo entendió? ¿Sabe qué era una blanca en los tiempos de Jesús? Los 50 centavos, que ya nadie quiere aquí. Ay, llévaselos al de la tienda. Y a veces nosotros tenemos que ser probados en este sentido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando nuestro corazón está dirigido en la forma correcta, ese tipo de cosas no nos afectan. Es a donde yo quiero que usted entienda con esto, mis hermanos. Por eso Hebreos, cuando dice, uno que fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó, ¿sí? Ahora, ahí voy a empezar ya a terminar. Cuando el Espíritu Santo está reposando en tu vida, te hace entender qué es correcto delante de Dios y qué no es correcto, qué está bien y qué no está bien. Pastor, entonces cuando yo traje los billetes de 200 pesos con esa imagen me condené. No. Pero si usted en un momento dado la agarró y dijo y la puso en algún lugar y empezó la adoración, ahí sí. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a poner trampas en nuestras vidas. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él pone un cerco en tu vida y Él te revela lo que hay en el corazón del Padre. Por eso es que cuando David llega delante del Señor, que es la representación de Samuel, dice el Espíritu Santo, úngeme a porque este hombre tiene debilidades, pero este es. Si usted analiza, David se equivocó más que Saúl. Pero ¿sabe cuál era la actitud de David? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí. ¿Qué decía? Tu Santo Espíritu. No lo quites. Hoy muchos de nosotros decimos, ¿para qué llego a cantar? La presencia de Dios es importante en nuestras vidas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero número 1, ¿cuáles son tus debilidades que hoy le tienes que decir? Señor, sigo batallando con esto. No puedo con esto, Señor. Tú dices en tu palabra que esto no está bien, Señor. Y yo en esta hora, Señor, lo reconozco. Pero, Señor, hoy vengo con esas debilidades al trono de la gracia. Al trono de la gracia. No crea que Dios es así como que en un momento dado, todo México como trajo esos billetes, todos se van a ir al infierno. No es así, mi hermano. No es así. ¿Ya lo entendió? ¿Sí? Usted puede llegar, ¿sabe qué? Que hasta con eso se llegaron a ofrendar. Se llegó a diezmar. ¿Cierto? Pero lo que hay en tu corazón en esta mañana es lo que te da acceso al trono de la gracia. ¿Usted lo cree en esta mañana? Pásenle por favor, muchachos. Pero córranle porque quitan hasta la inspiración.
¿Sabe cuántas veces nosotros hemos sido esas personas que no queremos entrar al trono de la gracia? Muchas veces. Muchas veces nosotros no podemos analizar que nuestro corazón es algo que le falla muy constante a Dios. Y batallamos mucho con eso, todos los días. Todos los días vamos a estar tomando decisiones. O le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios. ¿No está Israel por ahí? Yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie, mi hermano, en el nombre de Jesús. La importancia del poder de Dios en tu vida. Pero ¿cómo comienza todo eso? Pablo decía, yo si traigo las revelaciones, Dios me ha dado mucha revelación, mucho conocimiento, pero eso es lo que no quiero hacer. Hoy me voy a gloriar en las debilidades que tengo, porque el poder de Dios ahí se va a perfeccionar. Si hay alguien que en esta mañana le pueda decir al Señor, Señor, estoy batallando con obedecer, ya lo sabe el Señor. Señor, estoy batallando con la sujeción, ya lo sabe el Señor. Señor, estoy batallando con este pecado, ya lo sabe el Señor. Pero es lo importante de este mensaje es: ¿qué tanto quieres que el poder de Dios se mueva en tu vida? La presencia de Dios lo cambia todo, mi hermano. Es la presencia de Dios la que puede hacer la diferencia. Es la presencia de Dios la que se puede mover en ti si tú sabes que puedes entrar al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Si tú te quieres quedar a fuerzas, mira, Dios, como lo vimos hace días anteriores, Dios no te va a llevar a la fuerza. Pero si quieres entrar, la sangre de Cristo nos da acceso al trono de la gracia. Y si algo en esta mañana tienes que reconocer, cierra un momento tus ojos y dile al Señor: Señor, yo reconozco esta área de mi vida que estoy batallando. Me cuesta trabajo, Señor. Me cuesta trabajo, Señor. Pero yo quiero que en esta mañana tú puedas disfrutarlo y lo puedas valorar. ¿Alguien lo podrá tener en esta mañana? Dígaselo en esta mañana. Necesito estar contigo. Necesito